Mis padres exigieron que les pidiera permiso para tener un hijo. Cuando dije que no, lanzaron una campaña a gran escala para arruinarnos. Soy un hombre de 32 años y llevo con mi novia poco más de 3 años. Tenemos una relación estable, vivimos juntos y recientemente empezamos a hablar en serio sobre tener hijos. Nada dramático, solo un siguiente paso natural. Visitas al médico, planificación financiera, buscar listas de nombres de bebés durante los domingos de descanso. Todo bastante normal. Al menos eso pensaba yo. Vengo de una familia muy tradicional. No solo son unidos, sino que están involucrados en todo. Soy el mayor de 3 hermanos, y desde que era adolescente, me han tratado como el que se supone que debe dar ejemplo. Nunca lo dijeron abiertamente, pero la presión siempre estuvo ahí. Hazlo bien en la escuela para que tus hermanos te sigan. Elige la universidad correcta. Acepta el trabajo respetable. Sal con el tipo de persona adecuado. Cada lección fue monitoreada en silencio, y a menudo, empujada en una dirección que ellos preferían. Durante un tiempo, seguí la corriente para mantener la paz. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando me mudé con mi novia y construimos nuestra vida juntos. Hace unas semanas, tuvimos una cena familiar en casa de mis padres. Mi hermano y mi hermana menores también estaban allí. No había nada especial en la agenda. Solo cena, charla trivial, lo de siempre. Aproximadamente a la mitad de la comida, mencioné casualmente que mi novia y yo estábamos pensando en formar una familia. No le di mucha importancia, simplemente lo lancé a la conversación como lo harías al hablar de comprar un coche nuevo o planear unas vacaciones. Toda la mesa se quedó en silencio. Entonces mi padre levantó la vista y dijo, completamente serio, que tendría que esperar hasta que la familia me diera el visto bueno. Me reí, pensando que estaba bromeando, pero nadie más se rió. Mi madre solo miró su plato. Mi hermano asintió como si esto fuera de conocimiento común. Mi padre repitió lo mismo, solo que con más firmeza esta vez, y agregó que nadie en nuestra familia había tenido hijos sin obtener primero su aprobación. Según él, es una tradición. Mi novia estaba sentada a mi lado. Pude sentir cómo su cuerpo se ponía rígido. Ella no dijo nada en ese momento, solo observó en silencio cómo se desarrollaba la conversación. Mi hermano intervino y respaldó a mi padre, explicando que así es como siempre se han hecho las cosas en nuestra familia. Mi hermana se quedó callada, lo que honestamente decía más que si hubiera hablado. El resto de la cena fue tenso. Todos intentaron pasar a temas más ligeros, pero el ambiente ya se había agriado. Mi novia y yo nos fuimos poco después del postre. De camino a casa, me dijo claramente que todo esto la había hecho sentir extremadamente incómoda. Dijo que se sentía controlador y sectario. No discutí con ella porque en el fondo estaba de acuerdo, pero aún no estaba listo para afrontarlo. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. Me preguntó si podía ir solo a hablar. No quería que mi novia estuviera allí porque este era un asunto familiar. Fue. Cuando llegué, mis 2 padres estaban sentados a la mesa de la cocina con un documento entre ellos. Mi padre me lo empujó sin mucha introducción. Estaba impreso, grapado y titulado Acuerdo familiar, protocolo de planificación infantil. Ojalá me lo estuviera inventando. El documento establecía que antes de concebir cualquier hijo, la pareja debe recibir la aprobación por escrito de ambos padres. Tenía secciones sobre la educación religiosa del niño, las preferencias escolares e incluso una cláusula que establecía que cualquier nombre de bebé debía ser aprobado para garantizar que se ajustara a la dignidad familiar. Iban completamente en serio. Pregunté si se trataba de una broma elaborada. Dijeron que no. Mi madre explicó que este documento ya había sido firmado por mi hermano y mi hermana. Dijo que era una parte importante para mantener la unidad familiar, que firmarlo era una cuestión de confianza, de legado. Dije, no groseramente, solo directamente. Les dije que no iba a firmar nada parecido. La cara de mi padre se puso roja. Dijo que estaba actuando como un extraño. Mi madre pareció decepcionada, como si los acabara de traicionar. No gritaron ni se pusieron agresivos. Solo dijeron que estaban profundamente dolidos y que si continuaba por este camino,
estaría destrozando a la familia. Salí de esa casa sin coger el papel. Esa decisión lo dividió todo. Mis padres dejaron de llamar. Mi hermano me envió un mensaje de texto diciendo que estaba siendo egoísta. Mi hermana no se ha puesto en contacto en absoluto. Esa conversación en la cena, ese documento, lo cambió todo. Mi novia y yo ni siquiera estábamos embarazados todavía, y ya nos estaban diciendo cómo criar a nuestro futuro hijo. Lo peor, descubrir que mis hermanos habían firmado acuerdos similares hacía años. Nunca dijeron una palabra, ni una sola vez. No dejaba de pensar en qué tipo de presión debieron sufrir para aceptar algo así. Sentí como si hubiera salido de la realidad y entrado en una especie de guión retorcido. Desde aquella noche, nada ha vuelto a ser lo mismo. Después de salir de esa reunión con mis padres y negarme a firmar su supuesto acuerdo familiar, no esperaba que todo se descontrolara tan rápido. Pasaron un par de días y me convencí de que tal vez solo necesitaban tiempo para calmarse. A pesar de todo, decidí intentar hablar con ellos de nuevo, quizás ingenuamente esperando una conversación tranquila para aclarar las cosas. Me presenté en su casa a última hora de la tarde. Mi padre abrió la puerta y me dejó entrar, pero su expresión era inexpresiva. Me senté con los dos de nuevo en la mesa de la cocina, pensando que tal vez había interpretado mal lo serios que estaban. No era el caso. Desde el principio, mi padre dijo que estaba siendo egoísta e irresponsable. Volvió a mencionar el legado familiar, diciendo que no era apto para continuarlo si me negaba a respetar las reglas que han mantenido fuerte a la familia durante generaciones. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Habló como si ya estuviera decidido, como si fuera una especie de fracaso por querer tomar mis propias decisiones. No discutí, simplemente me fui. Esa misma semana, mi novia intentó ponerse en contacto con mi madre. Pensó que tal vez una conversación a solas podría ir mejor. Se reunieron en una cafetería cerca de nuestro apartamento. Mi novia llegó a casa como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de ella. Todo lo que dijo fue que había sido una pérdida de tiempo. Mi madre no quería escuchar. Le dijo directamente que no era parte de la familia, así que no tenía voz ni voto en nada que la involucrara. Eso incluía a los niños. Dejamos de mencionarlo después de eso. Sentía que cada intento de hablar se encontraba con una pared. Unos días después, recibí un mensaje de texto de mi hermana. Me preguntó si podíamos hablar, solo los dos. Algo en ello se contradecía con su silencio anterior durante la cena familiar. Me reuní con ella en un parque tranquilo no lejos de su casa. Llevó a su hijo pequeño en un cochecito. Al principio, fue una charla trivial, trabajo, clima, nada profundo. Entonces me dijo que había firmado el acuerdo hacía unos años, cuando se quedó embarazada. Dijo que no sentía que tuviera otra opción. Acababa de comprar una casa con la ayuda de nuestros padres y se sintió acorralada. No lo dijo en voz alta, pero pude ver el arrepentimiento en su rostro. Después de eso, volví a echar un vistazo a la copia del acuerdo que intentaron que firmara. No había leído todos los detalles antes, solo lo más destacado. Pero enterradas más profundamente en él había cláusulas que no se trataban solo de tiempo o aprobación. Había secciones sobre la educación religiosa del niño, la asistencia obligatoria a las vacaciones, los tipos de escuelas requeridos y una lista de nombres aceptables. Incluso mencionaba quién podría cuidar a los niños. Se parecía menos a un pacto familiar y más a un manual de políticas de la empresa. Mi novia también lo vio. No dijo nada al principio, pero esa misma noche dejó de hacer bromas sobre futuros nombres de bebés. Dejó de hablar de guarderías. Apenas habló durante la cena. Uno de mis amigos más cercanos llamó para ver cómo estaba unos días después. Le conté todo. Su consejo fue sencillo. Córtales el rollo, al menos por ahora. Dijo que no saldría nada bueno de dejar que se impusieran en algo tan personal, que tal vez la distancia les mostraría lo serio que era esto. Después de pensarlo bien, envié a mis padres un mensaje largo. Les dije claramente que no iba a firmar nada y que no iba a ser forzado ni manipulado para hacerlo. Dije que me estaba alejando de la relación por ahora y que necesitaba espacio para averiguar cómo seguir adelante. Eso fue todo.
Nada duro, solo límites. No respondieron directamente, pero aún así se las arreglaron para enviar una carta certificada días después, eludiendo el bloqueo. En cambio, bloquearon mi número y el de mi novia. Unas horas más tarde, me eliminaron del chat grupal familiar. Los mensajes de correo electrónico rebotaban. Era como si hubieran pulsado un interruptor y me hubieran borrado, aunque, curiosamente, aún así se las arreglaban para entregar cartas y paquetes después. 3 días después, oí que llamaban a la puerta. Era mi hermano menor. No lo había visto desde la cena. No pidió entrar. Simplemente empezó a hablar allí mismo, en el porche delantero, diciéndome que dejara de actuar como un extraño, que necesitaba disculparme con nuestros padres, arreglar lo que había roto, firmar el papel y hacer lo que se esperaba. Se convirtió en una discusión. No gritamos, pero fue lo suficientemente alto como para que algunos vecinos empezaran a mirar por las ventanas. Finalmente, le dije que se fuera. Se alejó, murmurando algo sobre que me iba a arrepentir de todo. Esa noche, mi novia sacó a relucir algo de lo que aún no habíamos hablado seriamente. Dijo, tal vez sea hora de mudarnos. No solo a un nuevo apartamento, sino a un nuevo estado, a un lugar lo suficientemente lejos como para empezar de nuevo. Un lugar donde la familia no pueda aparecer sin ser invitada. No respondí de inmediato. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de uno de mis primos. No hablamos a menudo, pero se puso en contacto para decirme que estaba dejando que personas ajenas me influyeran. Me dijo que la familia solo quería lo mejor y que, si supiera lo que me convenía, volvería a seguir la tradición. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de mis padres. La presión se estaba extendiendo. Llamadas silenciosas a mis espaldas. Conversaciones paralelas. Todo parecía una campaña. Así que empecé a escribir todo. Cada mensaje, cada conversación, cada vez que alguien se ponía en contacto, aunque estaba confundido sobre cómo todavía se ponían en contacto conmigo después de bloquearnos, lo respaldaba todo. No sabía si lo necesitaría para algo legal. Pero sabía que no iba a dejar que esto se convirtiera en un lío de ella dijo más tarde, porque las cosas solo se estaban poniendo más serias. Después de todo lo que había pasado con mi familia, la cena, el acuerdo, la visita de mi hermano y el bloqueo, decidí dejar de adivinar y obtener una opinión legal. Concerté una cita con un abogado de familia especializado en asuntos patrimoniales y límites legales domésticos. Llevé el acuerdo familiar impreso, además de capturas de pantalla de mensajes y un resumen de lo que había sucedido hasta ahora. La reunión no duró mucho. El abogado hojeó el documento, escaneó algunas cláusulas y me dijo claramente que no era legalmente exigible. Ningún tribunal confirmaría algo así. Especialmente no cuando no se había firmado voluntariamente, incluso si lo hubiera firmado, explicó. Cualquier cosa que involucre a futuros hijos todavía se regiría por las leyes de derechos parentales reales, no por un documento familiar. Era básicamente una táctica de miedo disfrazada de lenguaje con sonido legal. Sabiendo eso, respiramos hondo y retomamos las cosas. Mi novia programó una visita con un obstetra y ginecólogo. Ambos fuimos. Hicimos preguntas, hablamos sobre plazos, riesgos, todo. Era una cita normal, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos avanzando de nuevo, no solo reaccionando a lo que estaba haciendo mi familia. Cuando los padres de mi novia se enteraron de la situación, se preocuparon de inmediato. Su madre nos invitó a cenar ese fin de semana. Nos sentamos con los dos y les explicamos todo. Sin filtros. Escucharon atentamente y luego nos dijeron que siempre tendríamos un lugar con ellos si las cosas empeoraban. Su padre incluso mencionó que tenían un apartamento en el sótano en el que podíamos quedarnos a corto plazo si alguna vez necesitábamos mudarnos rápidamente. Una semana después, llegó una carta certificada a nuestra puerta. Era de mi padre. Estaba escrita como una notificación legal, tono formal, viñetas, letra negrita. Dijo que si seguía adelante con tener un hijo sin la bendición de la familia, sería desheredado. Sería eliminado de cualquier herencia, sin futura participación en asuntos familiares. La carta estaba firmada por mis dos padres. No respondí. La escaneé,
La archivé y la agregué a la creciente pila de registros que estábamos guardando. Esa misma noche, mi hermana llamó desde un número que no reconocí. Me preguntó si estaba solo, luego me dijo que nuestros padres ahora se estaban poniendo en contacto con tías, tíos, primos, cualquiera que pudiera convencerme de que me pusiera en línea. Según ella, lo estaban planteando como una emergencia familiar, diciendo que estaba siendo manipulado y que necesitaba una intervención. Toda esa presión, las amenazas, las llamadas laterales, empecé a quedarme atrás en el trabajo. No podía concentrarme. Cometí errores. Mi gerente se dio cuenta y me preguntó si todo estaba bien. Terminé tomando una semana de licencia pagada para volver a tener las cosas bajo control. Durante ese tiempo, mi novia y yo reservamos una escapada rápida a una cabaña a unas 2 horas fuera de la ciudad. Sin señal, sin vecinos, solo un lugar para despejarnos. Hicimos senderismo, cocinamos comidas sencillas, dormimos hasta tarde. En la última noche allí, hablamos abiertamente sobre el tipo de familia que queríamos construir, una con amor, seguridad y cero control externo. Acordamos que nada, ni siquiera los lazos familiares, debería interferir con el hogar que estábamos tratando de crear. Cuando volvimos, había un paquete marrón en el escalón de nuestra puerta. Sin remitente. Dentro había un fajo de ropa de bebé, calcetines diminutos, bodies, incluso una manta. Debajo de todo había una nota doblada. 6 palabras escritas con un rotulador permanente: no cometas un error, te arrepentirás. No abrimos la puerta por completo durante el resto del día. A la mañana siguiente, instalé un conjunto completo de cámaras de seguridad. Puerta principal, pasillo, patio trasero. Presenté un informe policial no urgente, enumeré el contenido del paquete y envié capturas de pantalla de la carta que habíamos recibido. Los oficiales dijeron que no podían actuar a menos que hubiera una amenaza clara, pero registraron el informe y nos dieron un número de caso. Esa noche, mi novia volvió a sacar el tema de la mudanza, esta vez en serio. Dijo que ya no se trataba solo de comodidad. Se trataba de seguridad. Miramos los estados cercanos donde no teníamos lazos familiares y comenzamos una lista corta: lugares con buenos hospitales, alquileres asequibles, mercados laborales decentes. El lunes siguiente, la recepcionista de mi lugar de trabajo me detuvo. Dijo que alguien había llamado, pidiendo que me revisaran. La persona que llamó dijo que era mi padre. Ella no le dio ninguna información y pasó la llamada a Recursos Humanos. Recursos Humanos le dijo que no se revelaba información personal, luego agregó su número a la lista de bloqueo. Ese fue el último intento que hicieron para comunicarse conmigo a través del trabajo. En ese momento, ya no era solo incómodo o extraño. Estaba empezando a parecer una campaña. Presión silenciosa a través del correo, visitantes sorpresa, mirar a través de otros. Las cosas que estaban haciendo no eran normales. No eran amorosas. No se trataba de la familia. Se trataba de control. Pasamos los siguientes días investigando servicios de reubicación, protección de la privacidad para contratos de alquiler y cómo cambiar la información de contacto con la mínima trazabilidad. Nuestro abogado nos ayudó a comprender qué documentar y cómo mantener todo organizado. Cada vez que recibíamos algo, cada mensaje, cada intento de llamada, todo se registraba y archivaba. Estaba claro ahora que no solo estábamos tratando con padres a los que no les gustaban nuestras elecciones. Estábamos tratando con personas que creen que tienen derecho a decidir qué tipo de futuro podríamos tener. No íbamos a permitir que eso sucediera. Empezamos a buscar casa en una ciudad a 4 horas de distancia. No se trataba solo de tener un nuevo comienzo. Se trataba de crear distancia. Buscamos lugares y vecindarios que no fueran llamativos, sino tranquilos, seguros y lo suficientemente lejos de cualquiera que pudiera saber nuestros nombres. No le dijimos a nadie a dónde íbamos, ni siquiera a nuestros amigos, solo a nuestro abogado y a sus padres. Durante una de las visitas, la agente de bienes raíces nos guió a través de un apartamento de 2 dormitorios. Estaba escondido detrás de una fila de casas adosadas con una entrada cerrada y acceso limitado a la calle. A mitad del recorrido, hizo un comentario casual que nos sorprendió. Dijo que alguien con nuestro apellido había llamado a principios de esa semana, preguntando si su hijo había estado buscando en la zona.
Pensó que era parte de un plan de fiesta de inauguración sorpresa. No la corregimos. Simplemente terminamos la visita y nos fuimos. 2 días después, recibí un mensaje de un antiguo profesor de la escuela secundaria. Prueba de que incluso después de bloquearme, mis padres seguían encontrando formas de usar a terceros para contactarme. No había hablado con él en años. Dijo que mis padres se habían puesto en contacto con él en línea para volver a conectarse y le preguntaron si sabía dónde podría estar viviendo o trabajando ahora. No había actualizado mi información de contacto con ningún grupo público o sitio de exalumnos que estuvieran buscando. Esa misma semana, mi novia recibió un correo electrónico de una cuenta desechable. No tenía nombre, solo números. Adjunto había un PDF, una copia escaneada del acuerdo familiar. Solo que esta vez, se había actualizado para incluir su nombre en las secciones de aprobación. Su línea de firma estaba en blanco, pero el mensaje era claro. Nuestro abogado nos dijo que si bien estas cosas no eran técnicamente ilegales, estaban entrando en territorio gris. Explicó que si el patrón continuaba, especialmente con los intentos de acceder a registros privados o hacerse pasar por nosotros, podría convertirse en acoso. Nos aconsejó que documentáramos todo y que no participáramos. Procedimos a firmar un contrato de arrendamiento a corto plazo sobre una propiedad bajo un escudo de privacidad. Era un alquiler de 6 meses administrado a través de un apoderado legal que mantuvo nuestros nombres fuera de los directorios públicos. No enumeramos nuestra dirección de reenvío con ningún miembro de la familia. Incluso nuestros servicios públicos se registraron bajo el nombre de un fideicomiso que su padre nos ayudó a establecer. Cambiamos las direcciones de correo para facturas y suscripciones, enviamos avisos a través de correos electrónicos encriptados y usamos un apartado postal para cualquier cosa física. Una mañana, el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa señaló una llamada. Alguien se había puesto en contacto con ellos afirmando ser un investigador de antecedentes. Preguntaron sobre mi desempeño laboral, asistencia y departamento. Recursos Humanos no proporcionó ninguna información y lo informó a la seguridad corporativa. Rastrearon el número hasta un teléfono prepago registrado fuera del estado. No se pudo confirmar quién hizo la llamada, pero agregaron monitoreo adicional a mi archivo y alertaron a la recepción del edificio en caso de que alguien viniera. Esa misma semana, mi novia encontró 2 de los neumáticos de su coche parcialmente desinflados. No completamente pinchados, solo lo suficiente para ser peligrosos a la velocidad de la carretera. Revisamos si había clavos o pinchazos, pero no encontramos ninguno. Parecía deliberado. Presentamos un informe e instalamos una cámara de salpicadero al día siguiente. También empezamos a alternar los lugares de estacionamiento y empezamos a revisar el coche antes y después de cada viaje. Me senté esa noche y escribí una carta formal a mi padre. Era corta, mecanografiada y enviada por correo certificado con acuse de recibo. Declaré que todo contacto debía cesar de inmediato. Sin llamadas telefónicas, sin correos electrónicos, sin visitas, sin comunicación de terceros. Incluí una copia de la tarjeta de presentación de nuestro abogado y advertí que cualquier otra interferencia se consideraría acoso y se manejaría a través de acciones legales. 2 días después, respondió a su manera. Publicó un mensaje largo en línea en una plataforma pública, presentándome como inestable, manipulado y desleal. Afirmó que había abandonado a la familia y había perdido el rumbo. No mencionó a mi novia por su nombre, pero dejó claro a quién se refería. Fue dramático y lleno de verdades a medias. La publicación ganó fuerza entre la familia extendida, y pronto recibí mensajes de texto y llamadas de parientes con los que no había hablado en años. Una tía preguntó si estaba bien. Un primo me envió un mensaje para decirme que debía hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde. Otro pariente dejó un mensaje de voz pidiéndome que recordara de dónde venía. Estaba claro que todos lo habían visto y se habían puesto de su lado. Esa noche, eliminé todas mis cuentas de redes sociales. Cada una de ellas. Cambié mi número de teléfono y no lo compartí con nadie fuera de sus padres y nuestro abogado. También configuramos nuevas direcciones de correo electrónico. Todo lo demás fue a una dirección de reenvío segura. Mi novia hizo lo mismo. Una vez que se hizo eso, las cosas finalmente se calmaron. Mantuvimos las cámaras encendidas. Nos apegamos a las nuevas rutinas.
Dejamos de ir a las mismas cafeterías, dejamos de usar inicios de sesión compartidos, dejamos de conectarnos a Wi-Fi no seguro. Estábamos empezando desde cero en todas las formas posibles. Nuevo vecindario, nuevas rutas diarias, nueva presencia en línea. No fue fácil. No fue sencillo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estábamos reaccionando. Simplemente estábamos viviendo. Sin mensajes, sin golpes, sin correos electrónicos disfrazados de preocupación, solo silencio. Sabíamos que probablemente no duraría para siempre, pero estábamos listos de cualquier manera. Habíamos pasado casi un mes completo sin escuchar una sola palabra de nadie en mi familia. Sin mensajes, sin paquetes extraños, sin visitantes sorpresa. Fue el periodo de silencio más largo desde que todo comenzó. Así que aprovechamos el tiempo para programar nuestra primera visita con un especialista en fertilidad. La cita tuvo lugar en una clínica en nuestra nueva ciudad que elegimos cuidadosamente, lejos de cualquier lugar donde hubiéramos vivido antes. El personal fue amable, las instalaciones limpias y todo salió bien. Después de algunas pruebas, el especialista explicó que podría haber complicaciones del lado de mi novia que podrían dificultar la concepción natural. No era una garantía, solo una posibilidad. No le contamos a nadie sobre los resultados, ni siquiera a sus padres. Lo mantuvimos entre nosotros y decidimos dar un paso a la vez. Ese periodo de tranquilidad no duró. Solo unos días después, me llamaron a una reunión con recursos humanos en el trabajo. Habían recibido un sobre anónimo por correo. Dentro había impresiones de correos electrónicos falsos supuestamente escritos por mí, llenos de lenguaje inapropiado y afirmaciones falsas sobre compañeros de trabajo. También había una carta mecanografiada acusándome de comportamiento hostil y conducta poco ética. El formato parecía profesional, pero Recursos Humanos señaló el contenido de inmediato como sospechoso. Lanzaron una revisión interna, que incluyó la verificación de mi actividad de correo electrónico, historial laboral y registros de comunicación recientes. Fui absuelto en menos de 48 horas. Aún así, el hecho de que alguien llegara a tal extremo fue inquietante. Más tarde esa misma semana, mi novia se enteró de una cuenta falsa de Instagram que se hacía pasar por ella. El perfil usaba su nombre completo, su rostro e incluso algunas fotos antiguas tomadas de su cuenta bloqueada, pero los subtítulos estaban retorcidos, editados para implicar cosas que ella nunca dijo ni hizo. La cuenta seguía a varios de sus clientes y contactos de la industria. Una foto había sido alterada para que pareciera que estaba sosteniendo una bebida mientras estaba embarazada, a pesar de que no estaba embarazada y no bebía. Estaba destinado a humillar. Denunciamos la cuenta y presentamos una denuncia de delito cibernético. Nuestro abogado reenvió todo a un contacto en informática forense digital, y el perfil fue eliminado en 72 horas. Todas las capturas de pantalla y enlaces se guardaron para el expediente del caso. Casi al mismo tiempo, el investigador privado que sus padres habían contratado en silencio anteriormente se puso en contacto con una actualización. No habíamos sabido mucho de él desde que nos mudamos, pero había estado ejecutando verificaciones de antecedentes sobre actividades sospechosas que nos rodeaban. Había descubierto que alguien nos había estado siguiendo durante nuestras citas médicas. La matrícula del coche coincidía con un alquiler bajo una cuenta corporativa vinculada a una empresa de consultoría, una que no tenía conexión directa con mi familia, pero se descubrió que estaba facturando servicios a través de un tercero. Después de investigar más a fondo, el investigador confirmó que el tercero era un amigo de la familia, un hombre con el que mi padre había trabajado una vez y seguía siendo cercano. Todo el acuerdo estaba estructurado para evitar la participación directa, pero la conexión era lo suficientemente clara. Mi familia tenía a alguien vigilándonos a través de un apoderado contratado. No es técnicamente ilegal, pero sí lo suficiente como para construir un patrón de comportamiento sólido. Ese fue el empujón final que necesitábamos. Fuimos al juzgado del condado y solicitamos una orden de restricción temporal contra mis dos padres. Los documentos incluían todo: correos electrónicos, cartas, grabaciones, los hallazgos de vigilancia, la suplantación de identidad e incluso el informe de recursos humanos. El proceso tomó la mayor parte del día, y tuvimos que hablar con dos secretarios legales diferentes antes de que se nos asignara una fecha de audiencia. El juez revisó la evidencia y otorgó la orden después de una revisión acelerada debido al patrón documentado de acoso.
Mis padres tenían prohibido acercarse a menos de 500 pies de nosotros, nuestro hogar, nuestros lugares de trabajo y de intentar cualquier contacto por correo, teléfono, internet o terceros. Dentro de una semana después de que se emitiera la orden, apareció una carta en el lugar de trabajo de mi novia. Estaba escrita a máquina, sin firmar y llena de afirmaciones infundadas sobre su ética profesional y su vida personal. Su gerente la abrió, la documentó e inmediatamente se puso en contacto con el departamento legal. La empresa emitió un aviso de cese y desista y la agregó a su lista interna de alto riesgo con fines de protección. Los protocolos de seguridad en su oficina se actualizaron para bloquear a los visitantes desconocidos, y se instruyó al personal de recepción para que no aceptaran paquetes no verificados. Sus padres también tomaron precauciones adicionales. Actualizaron la seguridad en su casa y agregaron luces de movimiento y monitoreo de vídeo. Nos dijeron que si alguna vez nos volvíamos a sentir inseguros, podíamos mudarnos con ellos en cualquier momento, sin hacer preguntas. A pesar del constante ir y venir y todas las interrupciones, seguimos avanzando. No dejamos que nos impidiera asistir a las citas de seguimiento. No cancelamos nuestras rutinas ni nos escondimos en casa. En todo caso, nos volvimos más enfocados. Revisamos las cerraduras, revisamos el correo, revisamos los dispositivos, pero no dejamos de construir nuestra vida. Sabíamos que aún no había terminado. Pero ya no estábamos reaccionando de la manera en que lo habíamos hecho antes. No se trataba de luchar por el control. Se trataba de proteger lo que estábamos creando juntos. Pasara lo que pasara después, habíamos terminado de dejar que nadie dictara nuestro futuro. La primera ronda de tratamiento de fertilidad no funcionó. La clínica llamó después del análisis de sangre, y los resultados fueron negativos. Nos tomamos un día para reagruparnos, luego programamos el siguiente ciclo. No había mucho tiempo para procesar. Entre las citas con el médico, las horas de trabajo y el cumplimiento de nuestras rutinas de seguridad, apenas teníamos espacio para reducir la velocidad. 2 semanas después de la segunda ronda, estábamos en casa hasta tarde una noche viendo un documental. Hubo un fuerte estruendo en la parte delantera de la casa. Corrimos a la sala de estar y encontramos la ventana rota. Habían arrojado una piedra a través de ella, aterrizando cerca de la mesa de café. Pegado a ella había una nota y un marcador permanente: sangre antes que traición. Llamamos a la policía. Llegaron en 15 minutos y tomaron fotos de los daños. Los agentes revisaron nuestro informe de acoso existente y escalaron la situación a intimidación criminal. La piedra y la nota fueron recogidas como evidencia. Dijeron que el mensaje solo cambió el nivel del caso, especialmente teniendo en cuenta la orden de restricción ya vigente. Se inspeccionó el área, pero nadie había visto nada. La cámara en la casa de nuestro vecino captó una figura con una sudadera con capucha caminando rápidamente por la calle, pero estaba demasiado oscuro para identificarla. A la mañana siguiente, mi novia empacó una maleta y se fue a quedar con sus padres. No era permanente, solo hasta que se reemplazara el vidrio y mejoráramos la ventana delantera con material reforzado. Sus padres ya habían estado aumentando la seguridad alrededor de su casa, así que tenía sentido. Me quedé para lidiar con las reparaciones, el papeleo del seguro y el seguimiento con la policía y nuestro abogado. Mientras eso sucedía, un periodista se puso en contacto a través de una cuenta de correo electrónico segura que había configurado para comunicaciones legales. Dijeron que estaban investigando una pieza sobre el control generacional y el alcance excesivo de la familia. Alguien había transmitido parte de nuestra situación. No respondí de inmediato, pero guardé el mensaje y comencé a llevar un diario privado solo para mí para uso futuro si alguna vez elegíamos hablar públicamente. Unos días después, nuestro abogado llamó con una actualización. Había recibido un sobreacolchado de una fuente anónima. Dentro había 2 grabaciones de audio y una nota escrita a máquina que decía: deberías saber lo que están planeando. Los archivos eran clips de voz, claramente mis padres hablando con alguien sobre posibles estrategias legales para obtener la custodia de cualquier hijo futuro. El lenguaje era vago pero inquietante. Discutieron el uso de la inestabilidad mental y las opciones de estilo de vida irresponsables para reclamar la tutela si alguna vez surgía la oportunidad. Agregamos las grabaciones al expediente del caso. Nuestro abogado confirmó que el contenido no se sostendría en la corte por sí solo,
pero pintaron una imagen clara de premeditación y coerción. Esa misma semana, mi novia notó que su bolsa de gimnasio se sentía más pesada de lo normal. Cuando la vació, encontró un pequeño dispositivo negro metido dentro de uno de los compartimentos laterales. Parecía una memoria USB sin marcas. Revisó su bolsa de viaje también, y encontró una segunda pegada con cinta adhesiva al revestimiento interior cerca de la base. Los llevamos directamente a la policía. Confirmaron que ambos eran dispositivos de rastreo GPS, no registrados e ilegales para uso civil en nuestro estado. El investigador privado se involucró de inmediato. Realizó algunas verificaciones de serie y las cruzó con compras recientes realizadas con membresías de tiendas en nuestra ciudad natal. Uno de ellos se vinculó con un primo lejano, alguien a quien no había visto desde una fiesta navideña hace 4 años. El investigador encontró pruebas de que el primo había sido pagado por debajo de la mesa por uno de los gerentes de negocios familiares, otro amigo de mi padre desde hace mucho tiempo, con promesas de dinero a cambio de lealtad. Se realizó un arresto el mismo día por acoso y posesión de dispositivos de vigilancia ilegales. Cuando se le interrogó, el primo admitió que le habían ofrecido bonificaciones para vigilarnos e informar sobre cualquier cosa sospechosa. Esa información fue directamente a nuestro abogado, quien presentó la documentación necesaria para agregar esto a nuestra solicitud de orden de restricción. En este punto, la situación había cruzado todas las líneas imaginables. Sus padres celebraron una reunión familiar ese fin de semana. Mejoraron su sistema de seguridad nuevamente, contrataron a un guardia privado a tiempo parcial para controles nocturnos y nos ofrecieron formalmente un lugar para quedarnos a tiempo completo, no solo temporalmente, sino todo el tiempo que necesitáramos hasta que encontráramos un lugar que fuera absolutamente seguro y completamente fuera de su alcance. Estuvimos de acuerdo. Me senté con nuestro abogado el lunes siguiente y comencé el proceso para una orden de restricción permanente, no solo contra mis padres, sino contra cualquier miembro de la familia extendida que se demostrara que estaba involucrado. La lista incluía nombres con los que no habíamos hablado en años, primos que habían transmitido información y familiares lejanos vinculados a través de pagos o contactos sospechosos. También comenzamos a preparar documentos para un acuerdo formal de no contacto. Y comencé una consulta temprana sobre la presentación de cargos civiles por acoso, angustia emocional e invasión de la privacidad. El abogado dijo que el caso se estaba volviendo más fuerte con cada incidente, especialmente ahora que había arrestos involucrados. Ya no se trataba solo de mantenerse a salvo. Se trataba de responsabilizar a las personas. Pensaron que podrían asustarnos para que nos rindiéramos. En cambio, estábamos poniendo cada paso que daban en una estructura legal de la que no podían escapar. Querían control. Lo que nos dieron fue evidencia, e íbamos a usar cada pieza de ella. Presenté la petición formal para una orden de restricción permanente en el juzgado justo después del amanecer. Nuestro abogado llevó los documentos al secretario él mismo. El paquete incluía todo: informes policiales, grabaciones de audio, imágenes fijas de vídeo de imágenes de vigilancia, los perfiles falsos de redes sociales, encabezados de correo electrónico, mensajes impresos y declaraciones juradas de nuestros vecinos, su empleador, el investigador privado e incluso el técnico que retiró los dispositivos de rastreo. No se omitió nada. Esa misma semana, mi novia se retiró de los proyectos en persona y cambió a consultoría remota. Su padre la ayudó a establecer un espacio de oficina tranquilo en el sótano de su casa, y sus clientes fueron informados sobre el cambio en la comunicación. Su terapeuta aprobó el ajuste como parte de su plan de seguridad. Y agregamos esos documentos al archivo legal también. 4 días después, mi hermana apareció en la casa de sus padres con su hijo pequeño en el asiento trasero y sin previo aviso. No llamó con anticipación, simplemente se estacionó en el camino de entrada y tocó la puerta. Se veía agotada. Dijo que había terminado, completamente fuera. Se había mudado de su casa compartida con su esposo semanas antes y había cortado el contacto con ambos padres. El nombre de su hijo había sido agregado a una solicitud escolar sin su consentimiento bajo una cláusula tradicional de fideicomiso familiar redactada por su padre. Ese fue su punto de quiebre. La dejamos a ella y al niño quedarse en la habitación de invitados en la casa de sus padres solo por unos días mientras buscaba un alquiler. Había límites, sin dispositivos compartidos, sin actualizaciones sobre nuestra ubicación, sin contacto con nadie del otro lado. Ella estuvo de acuerdo.
trajo solo lo que podía cargar y no pidió nada más. La semana siguiente, el secretario judicial notificó a nuestro abogado que mi padre había presentado una contrademanda. La reclamación figuraba bajo dificultades emocionales y pérdida de la continuidad familiar. Argumentó que al negarme a permitirle mantener la integridad generacional, le había causado angustia mental y social. La demanda me nombró a mí, a mi novia y a cualquier hijo resultante de su unión. Era un documento delgado con reclamaciones recicladas, pero tenía que abordarse. Nuestro abogado presentó una moción para desestimar y marcó la contrademanda como retaliatoria. Si bien no tenía peso legal, tenía el potencial de ralentizar el proceso. Para evitar demoras, lo llevó al juez temprano y solicitó que se incluyera en nuestra audiencia. En segundo plano, el padre de mi novia usó algunos de sus contactos comerciales para localizar una propiedad segura, una que no aparecía en las plataformas de bienes raíces y que venía con protecciones legales de privacidad integradas. Nos mudamos a la casa a través de una LLC ciega. Sin contrato de arrendamiento a nuestro nombre, sin servicios públicos a nuestro nombre. Todo se filtró a través de una empresa. La ubicación era neutral, tranquila y protegida. También comenzamos una terapia semanal con un especialista en trauma con licencia que se centró en el alejamiento familiar y la coerción emocional. La primera sesión se centró en la creación de rutinas de comunicación, prácticas de desescalada y cómo prepararse para la paternidad en entornos de alto estrés. Entramos por separado y luego juntos. Ese mismo mes, un primo del que no había sabido nada en años se puso en contacto de forma anónima. Tenían capturas de pantalla, cientos de ellas, de un chat grupal privado en el que participaban mis padres, un tío, dos primos mayores y uno de los antiguos asesores familiares. Los mensajes los mostraban discutiendo las lagunas de la tutela, incluyendo el intento de afirmar que yo no era apto debido a la inestabilidad emocional y que podían solicitar la tutela de cualquier niño si tenían la documentación correcta. Las capturas de pantalla se presentaron inmediatamente al tribunal. Tenían una marca de tiempo, no estaban recortadas y eran condenatorias. La audiencia estaba programada para la semana siguiente. En la corte, el juez escuchó durante horas. Nuestro abogado presentó cada incidente, cada pieza de evidencia e incluso trajo a un experto en tecnología para explicar cómo se habían plantado los dispositivos de rastreo. Las capturas de pantalla se imprimieron en su totalidad, se mostraron en la corte y se ingresaron en el registro. El juez hizo preguntas sobre el acceso de la familia a las lagunas legales, su historial de control coordinado y las violaciones previas de la orden de restricción temporal. Al final, la sala del tribunal estaba en silencio. El juez otorgó una orden de restricción de 5 años contra mis dos padres, prohibiéndoles todo contacto directo e indirecto. La orden incluía cláusulas que impedían el alcance de terceros, el uso de herramientas de vigilancia, la suplantación de identidad y la interferencia con la tutela futura. El juez desestimó la contrademanda en su totalidad y advirtió que cualquier intento adicional de acosar o contactarnos resultaría en cargos criminales. Ese mismo día, le pedí a nuestro abogado que enviara avisos de cese y desista a los familiares restantes que habían contribuido con información a la campaña de acoso o habían participado en el acoso en línea. Los avisos incluían advertencias formales de acciones legales si el contacto continuaba. Cerramos todo. No más conexiones familiares, no más llamadas ocultas, no más registros a través de otros. Cada límite estaba por escrito, aplicado por la ley y respaldado por meses de pruebas. Con la batalla legal detrás de nosotros, nos reunimos con los especialistas en fertilidad para prepararnos para otro ciclo. Esta vez, había nuevos protocolos en marcha, ubicaciones seguras para las citas, mensajería encriptada para las actualizaciones médicas y personal de la clínica informado sobre nuestra historia. Ya no se trataba de escapar. Se trataba de avanzar en nuestros términos sin interferencia. No solo estábamos cortando lazos con una estructura familiar. Estábamos recuperando un futuro que nadie más tenía derecho a controlar. Con las órdenes de restricción otorgadas y nuestra protección legal sólida, avanzamos con la siguiente ronda de tratamiento de fertilidad. Esta vez, todo estaba configurado de antemano. El personal de la clínica fue informado, las ubicaciones se confirmaron a través de mensajes encriptados y todas las citas se escalonaron con pasos de seguridad adicionales. La transferencia de embriones fue exitosa. Esperamos durante la ventana de 2 semanas, evitamos la especulación y no revisamos temprano. El día de los resultados,
La clínica llamó con la confirmación, positivo, el embarazo había comenzado. Lo mantuvimos en silencio. Solo se les dijo a sus padres y a 2 amigos de confianza. No hubo anuncios, ni rastros digitales, ni nada publicado. No estábamos arriesgando. Casi al mismo tiempo, mi hermana se mudó a su propio apartamento al otro lado de la ciudad. Había encontrado un trabajo flexible en una organización sin fines de lucro cercana y volvió a usar su apellido de soltera. Actualizó todos sus registros, obtuvo un nuevo número e inscribió a su hijo en una guardería bajo una cuenta segura. Fue un reinicio completo. No pidió ayuda, solo envió un mensaje confirmando su nueva dirección para emergencias. 2 semanas después de que recibimos las noticias de la clínica, llegó una carta a la oficina de nuestro abogado. Era del equipo legal de mi padre, una nueva firma con nombres desconocidos. Me acusaba de difamación, afirmando que había estado difundiendo declaraciones falsas y perjudiciales sobre la familia en línea. La carta era vaga, sin fechas, sin ejemplos, solo una amenaza general de buscar daños y perjuicios por tergiversación pública. Nuestro abogado se encargó de ello esa misma tarde. Redactó una respuesta que citaba las órdenes de restricción, la falta de comunicación pública por nuestra parte y los registros judiciales que ya refutaban las reclamaciones. La carta fue formalmente rechazada y se emitió una contraadvertencia, declarando que el acoso continuo a través de medios legales se consideraría un abuso malicioso del proceso. Al final del mes, mi novia comenzó a experimentar fatiga y algunas manchas. Su médico aconsejó reposo modificado en cama, limitar el movimiento físico y el estrés. Notifiqué a mi empleador y tomé una licencia pagada para estar en casa a tiempo completo. Reorganizamos el área de arriba en un espacio de descanso temporal, preparamos comidas con anticipación y configuramos un espacio de trabajo separado para que no se sintiera aislada. Durante un seguimiento de rutina en la clínica, regresamos a casa y encontramos nuestra puerta trasera entreabierta. No robaron nada, no faltaban productos electrónicos, no tocaron objetos de valor, pero los cajones de la cocina habían sido abiertos, los armarios del pasillo separados y los documentos estaban esparcidos por el escritorio. No se tomó nada obvio. Las cámaras delanteras no mostraron nada fuera de lugar, pero la cámara del callejón trasero captó una figura con una sudadera con capucha oscura saliendo por la puerta trasera 20 minutos antes de que regresáramos. La policía llegó en 1 hora. Clasificaron el allanamiento de morada como intimidación selectiva y escalaron el caso, aunque notaron lo raro que es que tales casos avancen rápidamente sin un sospechoso claro. La policía forense recolectó huellas dactilares y confirmó que no había entrada forzada en la parte delantera. El pestillo de la ventana trasera se había deslizado. La investigación condujo a un nombre, un conocido del primo que había sido arrestado antes por acoso y posesión de dispositivos de vigilancia. Ese nombre coincidía con alguien con vínculos pasados con el negocio familiar, un contratista de entrega de bajo nivel. La orden de restricción se actualizó para incluirlo, y se presentó un informe policial separado que lo vinculaba con el acoso en curso. Su padre respondió de inmediato. Se duplicó la seguridad alrededor de la casa. Se instaló un sistema de bloqueo reforzado. Contrató a un guardia privado para rotar los turnos nocturnos. El horario cambió semanalmente. Las cámaras se ampliaron para cubrir todos los puntos ciegos de la propiedad. Seguimos adelante. Comenzamos a preparar el espacio del bebé en silencio, lentamente. Nada llamativo, solo colores suaves, piezas neutras y herramientas prácticas. Sus padres nos regalaron una cuna. Mi hermana dejó una manta hecha a mano, sin palabras, solo una nota doblada con las iniciales de su hijo escritas en la esquina. También había comenzado a llevar su propio diario. Nos mostró algunas páginas, principalmente líneas de tiempo de lo que pasó al crecer, tácticas de control, papeleo legal que fue empujada a firmar, y el momento en que se dio cuenta de que no estaba tomando sus propias decisiones. Se ofreció a presentar una declaración jurada si alguna vez la necesitábamos de nuevo en la corte. A medida que las cosas se asentaban, programamos una reunión con un asesor legal especializado en derecho de familia y planificación futura. Comenzamos a redactar documentos patrimoniales, asignaciones de tutela de emergencia y cláusulas sobre decisiones médicas y gestión de fideicomisos. Cada línea fue escrita para asegurar que nadie fuera de nuestro círculo elegido pudiera tener influencia sobre el futuro de nuestro hijo.
En mi propio tiempo, seguí escribiendo registros silenciosos de todo lo que estábamos haciendo. No para la corte, no para el público, solo para nuestro futuro hijo. Para que, cuando preguntaran por qué no crecieron visitando a ciertas personas, o por qué no había fotos de familiares extendidos en la pared, hubiera una respuesta que no ocultara la verdad pero tampoco los asustara. Con cada semana que pasaba, contábamos hacia atrás. No para escapar, no para sobrevivir, sino para llegar a la vida que estábamos construyendo nosotros mismos. Sin legado sobre ella. Sin reglas que no escribimos, solo seguridad, estructura y elección. La fecha de parto se acercaba. El silencio a nuestro alrededor finalmente se sintió como paz, no como suspenso. Y por primera vez, nos estábamos enfocando no en lo que dejamos atrás, sino en lo que estábamos a punto de conocer. El embarazo se mantuvo estable durante el último trimestre. Las citas fueron consistentes. Los resultados de laboratorio se mantuvieron dentro del rango, y el desarrollo del bebé se rastreó justo a tiempo. La clínica mantuvo todo discreto. Sin archivos compartidos, sin derivaciones innecesarias. La seguridad se manejó por adelantado con el personal médico informado sobre nuestra historia y precauciones legales. Ningún detalle se almacenó en sistemas de cara al público sin protección con contraseña. Continuamos la terapia, sesiones semanales centradas en la identificación de los patrones en los que ambos habíamos crecido, amor condicional, juegos de poder enmascarados como tradición y culpa disfrazada de lealtad. Se pusieron en marcha herramientas prácticas para ayudarnos a evitar caer en esos patrones como nuevos padres. Mi novia escribió una carta privada a nuestro hijo cerca del final del 8º mes. No estaba destinado a ser leído en el corto plazo. Estaba metida en una caja de recuerdos con papel suave y escritura cuidadosa. En ella, explicó lo deseado que era este niño, cuánto habíamos luchado no solo para convertirnos en padres, sino para construir un mundo donde el amor no fuera condicional. Unas semanas antes de la fecha de parto, fuimos contactados por un documentalista que trabajaba en un proyecto sobre el control familiar y el trauma generacional. Alguien había transmitido nuestra situación a través de una red de defensa legal. Fueron respetuosos, ofrecieron anonimato completo y prometieron información editorial completa. Nos negamos. No era el momento adecuado. Todavía nos estábamos estabilizando. La privacidad importaba más que el alcance. El bebé llegó después de 19 horas de trabajo de parto. El personal siguió el plan al pie de la letra. 2 enfermeras se quedaron en la habitación todo el tiempo. Nadie entró sin verificación de identificación. El parto fue largo pero sin complicaciones. Nuestra hija nació sana, a término y segura. No lo anunciamos públicamente. Sin publicación en redes sociales, sin revelación de nombre. Solo unas pocas llamadas a sus padres, mi hermana y los 2 amigos que nos habían ayudado a superar los momentos más oscuros. Mantuvimos todo fuera de la red por diseño. 3 días después de que trajéramos a nuestra hija a casa, apareció un paquete en la puerta. Papel de envolver marrón, sin matasellos, sin dirección de devolución. Dentro había una manta de bebé, un par de zapatos de bebé y una nota que decía: algunos lazos no se pueden romper. La letra era familiar. Llamamos a la policía. Rastrearon el paquete hasta una unidad de almacenamiento en una ciudad más allá. Había sido alquilado bajo un nombre falso, pero las imágenes de vigilancia mostraron al primo previamente arrestado entrando y saliendo de las instalaciones varias veces ese mes. Fue puesto bajo custodia esa misma noche por violar los términos de liberación. Se agregaron nuevos cargos por acoso y hostigamiento. Las autoridades abrieron una investigación más amplia sobre sus registros financieros. Los primeros hallazgos mostraron depósitos de empresas fantasma vinculadas a una de las antiguas posesiones comerciales de la familia. Siguieron más citaciones, y el caso se expandió. De vuelta en casa, recibí una oferta de ascenso de mi empleador, gerente de proyecto principal para un equipo con base remota. Vino con un aumento y flexibilidad total para trabajar desde casa. Sin viajes, sin presencia en la oficina, solo una computadora portátil segura y comunicación directa con la alta gerencia. Acepté. Sus padres, que habían sido parte de nuestro viaje desde el principio, establecieron un fondo fiduciario privado a nombre de nuestra hija.
Se configuró a través de un servicio legal independiente con protecciones contra reclamaciones externas. No podía ser accedido, ajustado o revocado por nadie fuera de nuestra familia inmediata, ni ahora, ni nunca. Presenté la documentación el mismo mes para cambiar legalmente mi apellido. El tribunal aprobó la solicitud sin objeciones. Con eso, todos los lazos rastreables con el apellido familiar desaparecieron en el registro, en la ley y en el legado. Mi hermana comenzó el mismo proceso para ella y su hijo, nuevas identificaciones, nuevos registros, cambio de nombre legal completo. Inscribió a su hijo en un nuevo preescolar con el nuevo apellido y cerró cualquier cuenta abierta que usara la identidad anterior. Nos reunimos con nuestro asesor legal nuevamente para finalizar el último de la documentación, un testamento, documentos de tutela de emergencia, poder notarial. Todo estaba estructurado para que ningún miembro de la familia externa pudiera desafiar la custodia o reclamar el Estado si algo nos sucediera. Nombramos a 2 personas de confianza como tutores, ambos de fuera del árbol genealógico. La guardería se terminó una semana después. Luces suaves, paredes neutras, contenedores de almacenamiento con nombres escritos en marcador lavable, un monitor en la esquina, sensores de movimiento fuera de la puerta. No agregamos decoraciones con nombres o iniciales. No colgamos ningún retrato familiar enmarcado. No estábamos tratando de olvidar de dónde veníamos. Solo estábamos enfocados en hacia dónde íbamos. Una noche, después de una alimentación tardía, me paré en medio de esa habitación sosteniendo a mi hija. Estaba dormida en mis brazos, cálida y segura. Sin cámaras afuera parpadeando. Sin coches estacionados demasiado tiempo en la calle. Sin llamadas telefónicas desviadas a través de abogados. Sin cartas en el buzón con advertencias o amenazas. Solo paz. Y finalmente, se sintió ganada, no dada, no concedida, construida elección por elección, día tras día. Esta era nuestra familia.